Bienvenido a Venta Inteligente, el programa en el que te ayudamos a mejorar tus ratios de conversión, a vender más, a convertir más clientes en clientes efectivos que van a hacer que tu negocio, tu proyecto o tu idea se sostenga de forma mucho más sencilla. Porque al final, sin un producto o un proyecto o una idea no se vende, no consigue vender, su vida está muy cercana a la muerte. Es decir, nadie puede estar trabajando sin vender durante mucho tiempo. Hoy vamos a contestar a otra consulta. Vamos a contestar a una consulta sobre CRMs. Y vamos a contestar una consulta de Sergio Rodríguez Solís. Sergio, que es un buen amigo del programa y que además ha escuchado desde el primer episodio varias veces y me consta que siempre ha estado ahí y me ha mandado varias consultas, me dice lo siguiente. Me he metido junto con un socio en una empresa. Es un proyecto en el que estamos valorando la contratación de un CRM. En realidad no nos convence para nada porque todo lo que vemos es muy caro y muy complejo. ¿Qué me recomiendas? ¿Hay algún CRM que sea sencillo para un proyecto, para una idea que se está lanzando? Pues, querido Sergio, efectivamente, y ese es uno de los mayores problemas que nos pasa con el tema de la implementación de CRM. Yo además, con el tiempo, cada vez me estoy dando más cuenta de que si nunca has utilizado un CRM, el mayor problema que hay es la violencia que genera la cantidad de información que tienes que incluir en él, la cantidad de trabajo que te exige al principio, la curva de aprendizaje que requiere. Por suerte, todo esto pasa pronto y te das cuenta de que el CRM te ahorra muchísimo tiempo en tu gestión diaria, hace que sea muchísimo más eficaz en tus ventas y que logres mejores tasas de conversión. Además, mejora también la experiencia y la satisfacción de tu cliente. A los emprendedores y las empresas que nunca han trabajado con CRM, mi postura ha cambiado bastante, ¿vale? Yo antes era un integrista de el CRM tiene que cumplir ciertos parámetros, pero ahora no. Ahora lo que recomiendo siempre es lanzarse a una solución muy sencilla y muy barata. ¿Por qué? Porque a tiempo de cambiar de CRM siempre habrá, y además cambiar de CRM es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Con la exportación de datos en CSV y luego la importación, casi todos los CRMs del mundo admiten importación de datos en base a CSV y cambiar de CRM es bastante sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Que en mi opinión, y como digo, yo he cambiado de ser un integrista de los CRMs complejos, de los CRMs completos a los CRMs minimalistas y sencillos. En mi opinión, hay que buscar siempre el CRM más sencillo de usar y más barato. A toda la gente con la que trabajo y que quiere empezar a implementar un CRM, hoy en día, y eso puede cambiar, pero hoy en día lo que les estoy recomendando es HubSpot. HubSpot Sales, que es la versión gratuita de HubSpot, ¿de acuerdo? Es una versión muy muy sencilla donde además tienes un montón de funcionalidades, tienes plantillas de correo, tienes seguimiento de control de clics, seguimiento de control de aperturas, tienes información, negocios, tareas, actividades, llamadas. Es un CRM bastante potente, pero es muy muy sencillo y sobre todo es gratuito, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo bueno que tiene HubSpot Sales? Pues como digo, que la curva de aprendizaje es muy sencilla, que además hay que ajustarse a él, por supuesto, como a toda herramienta, y vosotros además, Sergio, tú que eres informático lo sabes, que cualquier herramienta necesita que te acostumbres a ella, que tengas un periodo de aprendizaje, pero el periodo de aprendizaje en HubSpot es muy, muy básico. Y además, ese periodo de aprendizaje se produce desde el primer día, es decir, desde el primer día tienes conversiones, desde el primer día es muy intuitivo y te permite empezar a convertir, ¿de acuerdo? Otra recomendación que siempre hago y que además hasta hace un tiempo era mi CRM de entrada, Pipedrive. Pipedrive a mí me encanta, es un CRM muy sencillo, muy visual, muy cómodo de utilizar,
pero como digo, hoy en día Pipedrive no es caro, ¿vale? Es relativamente barato, pero hoy en día no es mi primera elección, salvo que busque cosas muy, muy concretas, sobre todo a nivel de fuerza de ventas, es decir, que tenga vendedores externos que tenga que controlar, ¿de acuerdo? Si tu negocio, por así decirlo, si tu negocio está basado de forma online o de forma digital, siempre recomiendo HubSpot Sales. Si tu negocio es unipersonal, que solamente vas a utilizar tú o vais a utilizar 2 o 3 personas, recomiendo HubSpot Sales. Ahora, si vas a tener, por ejemplo, vendedores freelance o vas a tener un equipo de ventas que tengas que controlar, en ese caso sí recomiendo Pipedrive. Y luego, esto es como todo, conforme se te vaya quedando corto, que ya te digo yo, que para que Pipedrive o HubSpot se te queden cortos, tiene que pasar muchísimo, pero muchísimo tiempo, ya podrías valorar otras opciones. Yo ahora mismo, una vez que pasamos de HubSpot o Pipedrive, solamente valoro 2 opciones. Es decir, cuando ya tienes que dar el salto, la cosa es muy sencilla. O te vas a Dynamics, a Microsoft Dynamics, que además Microsoft Dynamics es interesante por la cantidad de conexiones que puedes realizar con cualquier plataforma de ERP, con cualquier sistema de ERP. Y la otra opción, sobre todo también, volvemos a lo mismo. Si tu proyecto o tu producto o tu servicio se basa mucho en la interconexión entre sistemas, siempre recomiendo Microsoft Dynamics. Y si tu proyecto o tu servicio se basa mucho en la venta personal, en la venta a través de vendedores, de un equipo de vendedores, si no es Pipedrive, lo siguiente tiene que ser Salesforce. Todo lo demás que hay por en medio, yo sé que hay muchísimos y he probado muchísimos CRMs, he probado Base, he probado Suma, he probado Bitrix. ¿Qué queréis que os diga? En esto es como todo. Cada uno puede recomendaros el que quiera. Yo, mi recomendación, a ti que estás escuchando esto es, si tu negocio es una startup o es un negocio pequeño, y tiene un componente muy, muy grande de negocio digital o negocio online, HubSpot. Si tu negocio tiene vendedores y necesitas controlar a tus vendedores, controlar el tema del report, controlar el tema del pago de comisiones, la estructura de comisiones y todo esto, como por ejemplo José Luis, el oyente que respondimos, si recuerdas, hace un par de programas respondimos una consulta de José Luis desde Natal, desde Brasil, que tenía un equipo de vendedores, que tenía una inmobiliaria y tenía un equipo de vendedores. Pues en el caso ese de que tengas un equipo de vendedores, sí que probablemente me iría a Pipedrive. Y si tuviera que progresar porque ya se me han quedado pequeños, que ya digo, es muy, muy complicado que se te quede pequeño un CRM como HubSpot o como Pipedrive, muy, muy complicado. Pero bueno, si llegado el caso tuvieras, se te quedara pequeño por lo que sea, mi recomendación es Dynamics, Microsoft Dynamics si tienes que hacer integración con sistemas, o Salesforce si lo que tienes es que controlar equipos de vendedores grandes. Por ejemplo, casi todos los laboratorios farmacéuticos, casi todos la gente que se dedica a venta venta puerta a puerta y cosas así, trabajan con Salesforce, y no es casualidad, es porque la gestión de información y la gestión de trato con el cliente y la integración que tiene con la base de datos de cliente es la mejor. Pero claro, si necesitas integrarlo con otras herramientas como con un ERP, con tema de control de stocks, con tema de facturación y todas estas cosas, Salesforce tiene difícil integración. Funciona mucho mejor Microsoft Dynamics. Así pues, como digo, elegid el que os venga mejor, pero si nunca habéis usado un CRM, eso sí, que sea minimalista y que sea barato. Y a partir de ahí, crecer y complicarlo todo lo que queráis, pero cuando ya os acostumbréis. Porque, vuelvo a decir, que lo más complicado, normalmente en todos los clientes que me he encontrado, lo más complicado es que se acostumbren a reportar, a incluir la información,
a actualizar los negocios, a revisar las tareas y negocios pendientes que tengan. Y si necesitáis ayuda, si estás pensando en montar un CRM y necesitas ayuda, mira, vamos a hacer una cosa. En las notas de este programa te voy a dejar el acceso a un formulario. Entras ahí, respondes las preguntas que hay, que son muy sencillas. Es el formulario que yo utilizo cuando una de las empresas que me contrata para montar un CRM quiere montarlo. Entonces, hay una serie de preguntas sobre pues la cantidad de vendedores que tienes, la cantidad de clientes que tienes, cuál es la gestión base sobre la que haces de tus clientes, de tu negocio, cuál es tu perfil de negocio, todas estas cosas. Rellenáis esas pocas preguntas. Lo voy a habilitar para que directamente podáis meter vuestro correo electrónico y todo, y cuando me llegue ese formulario relleno yo lo evalúo y os contesto y os doy mi recomendación de, en función de lo que me habéis puesto en ese formulario, cuál es el que yo os recomiendo, cuál es el CRM que yo os recomiendo. Me gustaría poder hacer más, me gustaría poder ayudarte, pero hombre, si necesitas implementar un CRM y ves que estás muy enganchado, ponte en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web de ventainteligente.com. Intentaré ayudarte lo más posible, pero vamos, en principio, ya te digo, implementar un CRM no es complicado. Lo complicado es que te acostumbres a todos los días tener el hábito de actualizar la información ahí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar Venta Inteligente. Entra en ventainteligente.com y ahí tendrás muchos más contenidos relacionados con la venta. Tendrás, tienes el blog donde hay información, tienes plantillas. Puedes entrar también en ventacientífica.com, donde desarrollo un poco más cuáles son los conceptos de la venta científica y la información y las herramientas que utilizamos en venta científica, ¿de acuerdo? Puedes entrar en cualquiera de las dos, Venta Inteligente, Venta Científica, y ponte en contacto conmigo. Cualquier consulta, duda, sugerencia que tengas y la contestaré como hoy he contestado aquí la consulta de Sergio. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.